Es difícil convivir con uno cuando uno piensa que uno es uno. La mayor dificultad es cuando vos creés que sos uno. Cuando ya te sabés partido y tenés también la dificultad de soportar tu división. Pero son dificultades más divertidas, me parece. A mí lo que más me seduce del personaje, y me gustaría que fuera por eso que me nombren como él, es esa insurrección deseante, viste, de un tipo que va para adelante, Chinaski, que con un deseo decidido se abre paso ante la estupidez del mundo, viste. Sí, 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 sí. Él va Carril incorrecto. sí, sí, esa persistencia en, bueno, un ser de deseo, de pulsión, incluso. A mí me sedujo eso, creo, del personaje. Y ojalá sea por eso. Freud decía que leer es conversar con los ausentes. Es muy importante elegir con quién conversar. La vida está hecha de palabras. Entonces, según con quién converses, tu mundo será de una manera o de otra. Antes no existía. Nunca nadie había dicho estoy deprimido. Antes se decía estoy triste. El tema es que la tristeza te conduce a la conversación. Estaba con el pechito contra dos manos de Pato Inca. Ahí. Y Charlie se arrodilla justo adelante mío cantando Promesas sobre el Riel. Con el micrófono inalámbrico, los míos vestidos de mujer, ¿viste? Charlie en los 90, años 98, Sí, sí, sí. esto. Y Charlie se arrodilla ahí y yo le tiré la mano y le agarré la pierna. Le agarré el fémur de Charlie, que era como agarrar esto, digamos. Si se envolvía el fémur con mi pequeño puño de chico de 14 años, el dolor. El dolor. Y a veces se carga mucho la tinta con la aceptación, por ejemplo, ¿no? Cuando te plantean las fases del duelo, ¿no? Y te pone todo el itinerario que supuestamente el ensombrecido, el enlutado debería recorrer para hacer el duelo correctamente. Y en Freud el duelo es algo que no se termina nunca de hacer, porque uno en un duelo pierde algo irreemplazable, pierde algo de uno, que ese amor había inventado en uno y que nunca va a reencontrar en ningún otro lado. Estamos con un Taur de guante blanco, un filósofo de banquina, que para mí tiene la sensibilidad hermosa de traducir los conceptos profundos que nos llegan al corazón en un lenguaje que entendamos todos. Para mí, mucho más que un psicólogo, y esa palabra que usan por ahí de divulgador, para mí es un traductor de las buenas almas. El tipo se llama Javier Pérez, pero trascendió en las redes sociales y en los mundos de las comunicaciones modernas como el doctor Chinaski. Buenas tardes, caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Un placer tenerte acá con nosotros. Qué hermoso lugar este. ¿A cuánto le cuesta a Javier Pérez convivir con el doctor Chinaski? Es difícil convivir con uno cuando uno piensa que uno es uno. Cuando ya sabés que a veces sos el doctor Chinaski, a veces sos Javier Pérez, a veces no sos ninguno de ellos. Y que cuando sos uno de ellos tampoco sos lo que crees que sos. La mayor dificultad es cuando vos creés que sos uno. Cuando ya te sabés partido y tenés también las dificultades de soportar tu división. Pero son dificultades más divertidas, me parece. ¿Cuánto hay en la imperfección de belleza y en la perfección de ausencia de belleza? Esa hermosa pregunta me recuerda a una conversación de Freud con Rilke, con Rainer María Rilke, el poeta. Un texto de Freud que se llama Lo perecedero, o la transitoriedad, en otra traducción. En la cual Freud arranca diciendo, iba paseando por unas campiñas con un amigo taciturno y un joven poeta, pero ya célebre, haciendo alusión a Rilke. Y cuenta que Rilke pondera unas flores, a él le gustan mucho las flores. Dice, pero no puedo apreciar del todo su belleza porque sé que morirán, sé que son perecederas. Y Freud dice, no, es al revés. La condición, esa imperfección, la finitud, le agrega valor, le agrega valor. Freud encontraba la belleza en las cosas rotas, finitas, perecederas, necesitadas de otro. Dice que sea difícil encontrarla, saber que el próximo invierno esa flor ya no va a estar, la hace más bella.
Y me gusta la idea de encontrar la belleza ahí donde los discursos hegemónicos no la ven. ¿Qué opinas de la poesía? Porque por lo que te escucho, me parece que sos mucho más amante de la música que de la poesía. No porque no te guste la poesía, pero la poesía siempre retrata, ¿viste? Momentos nostálgicos, oscuros, dramas. Es muy difícil encontrar poetas que escriban de la felicidad. Y sin embargo la música es más festiva y me parece que la poesía en la música funciona de otra manera, ¿no? Ujú. A mí me gusta mucho la poesía. Lo que pasa es que a veces vos por ahí citás un poema que a vos te gusta mucho, de alguno de tus autores amados, y, y por ahí la gente no lo conoce mucho. En cambio, citás una canción de Calamaro, y la gente, aunque no la escuche en su casa, la tiene un poco en la oreja. Entonces a veces uno recurre más a las canciones en ciertas escenas de conversación. Y por ahí hablo más de los poetas a puerta cerrada, en casa, con amigos lectores, que nos leemos y demás. Pero me gusta también la poesía escrita, ¿no? En los libros, no solo la poesía de los cantautores. Y viste que uno encuentra en... Este es algo que dice Piglia. Piglia lo dice de las ficciones, en realidad, pero lo podría decir también de la poesía. Él dice que uno va a buscar a las ficciones las palabras que le faltan para vivir y para decir su propia vida. Y para ver, porque para ver hacen falta palabras. Vos con palabras puedes ver cosas que antes no veías. Lacaniano eso. Y sí, es freudiano también. Freud lo dice, da un ejemplo muy pavo, Freud. No hay que hacerse ilusiones con los ejemplos, siempre son un poco pavos. Pero Freud dice, pasa un avión y nadie lo ve, nadie lo nombra y nadie lo ve. Ahora alguien lo señala y escuchás el motor del avión. Puede ser que estés escuchando el motor del avión, ¿no? Porque las palabras hacen que uno perciba cosas. A mí me gusta siempre el ejemplo de la canción de Charly García que dice, ¿no ves que el mundo gira al revés? ¿Viste? Tu mundo puede estar girando al revés. Pero si no viene un poeta y te avisa, por ahí no... No te das cuenta. Pero no te das cuenta. Y cuando te das cuenta, cuando encontrás... Piglia cuenta un ejemplo que es tan magnífico que sería una negligencia irresponsable no citarlo. Y es un ejemplo que extrae Piglia del libro del Che, Pasaje de la Guerra Revolucionaria, donde el Che cuenta que resultó herido en una expedición, en un descenso del Granma, y herido de bala, el Che piensa que va a morir, y se pone a buscar en los bolsillos de su memoria de lector cómo morir de la mejor manera posible. Y entonces recuerda un cuento de Jack London, To Build a Fire, de los cuentos del Yukon, Encender un fuego, donde el tipo va caminando y caminando por el hielo, sabiendo que tiene que llegar a un refugio y encender un fuego, porque si no morirá congelado, hasta que entiende que irremediablemente se va a morir congelado y decide frenar la marcha y esperar a la muerte con dignidad. El Che encuentra en la literatura cómo morir con dignidad, dice Piglia. A mí me gusta pensar eso, que buscamos en los poemas un modelo ético, en definitiva, ¿no? De cómo hacer con la vida. Y en las canciones también. ¿Qué autores te enamoran del rock argentino? Y mira, Carlos Alberto. y Charly García ha sido siempre, desde chico, el que me partió al medio. Y después tantísimos otros. Miguel Abuelo, Luca Prodan, D'Argelos, el Indio Solari, Fito, Calamaro también, Federico Moura. Siempre más o menos los mismos viejos chotos de siempre. Yo en eso soy bastante viejo choto. El Piti Álvarez. Encuentro ahí la palabra para decir mi vida. Porque hablan de lo que a uno le pasa, ¿viste? A veces me cuesta más conectar con poesía, que es muy rica y es muy hermosa, pero que no te cuenta tu vida. Entonces a veces te queda un poquito lejos. Si tuviera que hablar el doctor Chinaski técnicamente con Charly, técnicamente, estamos hablando casi de una sesión cara a cara, siento que es un tipo de una incomprensión tremenda y de una sensibilidad que se banca el mundo, pero que le duele muchísimo, ¿no? Y encuentro en sus letras, en algunos casos, gritos desesperados de comprensión. ¿Cómo lo ves a Charly desde un punto de vista así más técnico, psicológico?
Me gusta esta idea que vos sugerís, por un lado de que es un genio, digamos, de que es alguien que puede ver más allá, puede ver lo que los demás no vemos, como sugiere la canción del Tuerto y los Ciegos, ¿sí? ¿Te acordás de Sui Generis? La locura es poder ver más allá. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Viste, el gran enemigo de Charlie, yo me atrevería a decir que es la normalidad. Él, de hecho, en una entrevista dice, al único que le tengo miedo es ser alguien normal. Bueno, bancate ese defecto, ¿viste? Esa canción hermosa donde que te tenés que ver con aquello que te falte, que te hace a vos singular y roto, loco, defectuoso. No te hagas más el gil que el defecto te nombre, no presumas más de ser un humano normal. Entonces lo veo realmente como alguien que se afirmó en su locura. El tema es que los locos nos caen siempre muy simpáticos cuando fracasan. Porque el loco técnicamente es, Lacan decía, el loco es el que no está en la locura común. Entonces se tiene que inventar su propia locura, ¿no? Entonces tiene un propio delirio, el loco, que solo él lo cree y lo padece. Universo propio. Exactamente, y no lo comparte al delirio, no hace lazo el delirio. Cuando el delirio de un loco hace lazo, ya no es delirio y ya no es loco, porque es un loco exitoso, es un loco que hizo lazo. Y cuando los locos fracasan, te decía, nos caen simpáticos, entonces los encerramos en el loquero y eso nos tranquiliza porque alucinamos que los locos son esos los que están encerrados y nosotros somos los cuerdos que vamos a trabajar. Y cuando el loco triunfa, revela de que la verdadera locura es la normalidad, la verdadera locura es desentenderse de la propia locura. Me parece que Charlie se duele, como bien decís vos, porque se las ve con su propia locura y con la locura del mundo. Como muchos por ahí logramos desentendernos, ¿no? Barrer bajo la alfombra del yo, porque el yo es como una alfombra, ¿no? Vos borrás, metés abajo y le das derechito para adelante. Pero sigue estando, pero sigue estando. Y si no atendés eso que sigue estando ahí, también, como dice la canción de Charlie, tendrás siempre en la cara una sombra. Dice, yo sé que un día se va a abrir esta trampa mortal, pero hasta entonces llevarás en tu cara una sombra. Uf. De esa locura que tenés ahí, guardada, borrada, negada, y que para hacerte una vida digna tenés que poder soportar vértelas con ella. Me parece que es alguien que realmente se las vio con su locura, bancó su defecto. ¿Viste? Cuando los padres se fueron a Europa, 1 mes y medio, cuando él era chiquitín, 4 años tenía, y lo dejaron al cuidado del personal Tenían muchos siervos ahí en la casa, ¿viste? Una familia acomodada, y estaba la abuela también, materna de Charlie, cuidándolo. Y cuando vuelven le encuentran el vitiligo, le encuentran la mancha blanca acá en el lado derecho, en la cara. Y fíjate Charlie cómo bancó ese defecto, que lejos de esconderlo inventó el bigote más hermoso del mundo. Hay personas que no enloquecen nunca, qué vida horrible deben tener, decía Bukowski. Hermosa frase, ¿no? ¿Por qué el doctor Chinaski? Y bueno, viene de Bukowski. Viste que el Chinaski es el alter ego de Bukowski, especialmente en las novelas. También aparece a veces en los cuentos del personaje, pero principalmente en las novelas, en las primeras 5 novelas. La sexta aparece Chinaski, pero como un personaje no principal. En las primeras 5, Henry Chinaski es Bukowski. Bukowski se llama Henry, por empezar. Se llama Henry Charles Bukowski. Hank. Él se sacó, claro, y le decían Hank igual que a Chinaski. O sea que está explícito que es él. Y el Henry, que era el nombre del padre de Bukowski, él se lo saca al Henry, usa el Charles, más canchero. Pero vuelve el Henry, que expulsó por la puerta, retorna por la ventana de su literatura, y está ahí el personaje. Cuando yo empecé a leer Bukowski, ya me gustaba Bukowski a mí antes de leerlo en realidad, porque le gustaba mucho a un profesor mío de la facultad, con quien yo estaba en transferencia y lo sigo estando, sigue siendo un gran maestro y amigo, que es Pablo Zenón, psicoanalista rosarino. Y a él le gustaba Bukowski. Me regaló cuando cumplí 20 una novela de Bukowski, que la leí en un rato, no, menos. Y yo quería otra. Y no tenía un mango para comprarme el libro, no me compraba libros. Yo iba a leer a las librerías, pedía prestado, no tenía para comer. Y entonces le pedí a un amigo que tenía muchos libros y me trajo, también me la devoré. Bueno, y así leí 3 o 4
Y me empezaron a decir a mí Chinaski, allá a los 20 años. Yo no sabía muy bien por qué. Porque yo no me reconocía en el personaje. De hecho, es un tipo que es muy noble, es alguien que no tiene amigos. Me inquietaba que me encuentren, que me identifiquen con él. Pero viste cómo es el nombre, siempre te lo ponen al nombre. Pero ¿cuál es tu interpretación? Porque siempre veo que juegan ahí, te hacen entrevistas y te preguntan esto, pero sé que tenés vos una mirada, una interpretación de por qué te decían Chinaski. Yo en algún momento me tuve que inventar la hipótesis. Viste que uno siempre trata de producir interpretaciones que más o menos lo favorezcan, ¿viste? Y claro, entonces como era insoportable. El hecho literario. Claro, entonces bueno, me voy a inventar que me dicen Bukowski por esto, que me dicen Bukowski, que me dicen Chinaski por esto, pero nunca supe, nunca les consulté si mi interpretación era ajustada. A mí lo que más me seduce del personaje, y me gustaría que fuera por eso que me nombren como él, es esa insurrección deseante, viste, que un tipo que va para adelante, Chinaski, que con un deseo decidido se abre paso ante la estupidez del mundo, viste. Sí. El Carril incorrecto. ¿no? Sí. Esa persistencia en, en ser un ser de deseo, de pulsión, incluso. A mí me sedujo eso, creo, del personaje. Y ojalá sea por eso que me dicen así. Capaz que no, capaz que ven en mí a alguien poco noble y sin amigos también. Che, ¿y en tu casa qué había de esto de terminar siendo el doctor Chinaski? ¿Cómo fue tu infancia bonita, digo? ¿Qué pasó? ¿Por qué eras así expresivo? ¿O fue un golpe a codazos de la vida? ¿Venía de alguien? Nunca terminás de saber, viste, cómo llegás al objeto de amor, en este caso un oficio, una vocación. Pero también podría ser una mujer, un hombre, un amado, un amante. Nunca terminás de saber por qué te enamorás, de quién te enamorás, ¿viste? Uno después elabora algunas hipótesis, dice boludeces, pero nunca das en la tecla. Y acá pasa lo mismo. Yo ya de chico tenía el deseo de tener audiencia, de conversar con muchos al mismo tiempo. Me gustaba. Para Año Nuevo, por ejemplo, tenía 7 años y a las 12 menos 10 me encerraba en la pieza, me disfrazaba de lo que, como yo suponía, era un orador. Me ponía unos anteojos sin los cristales de mi mamá y salía a las 12 a romper las pelotas de toda la gente que estaba brindando, a dar un discurso de Año Nuevo que había preparado. Y en la escuela también lo hacía. Bueno, ya de chico me gustaba la idea de hablar con muchos al mismo tiempo, de tener la atención y la palabra de los otros. Y ya tenía también, temprano, a los 12, por ejemplo, ya decía yo que quería ser psicoanalista de grande. ¿En serio? Sí. Está documentado eso, porque en 7º grado nos hicieron poner un papelito que después iba en una pared, que levantaban una pared con todos esos papelitos, una especie de cofre. Después un día tiraban abajo la pared y, bueno, después no me invitaron el día que tiraron abajo la pared. Pero yo me acuerdo que puse psicoanalista. Y era porque mi viejo, algo del deseo de mi viejo tiene que ver con el psicoanálisis. ¿Viste? Para un chico, atrapar algo del deseo del padre es muy necesario. A veces hay padres muy deseantes que a veces hasta bolsillo se pasa de intenso, pero cuando el padre es muy hincha pelota con un deseo, el chico tiene la posibilidad de agarrar para otro lado, de agarrar incluso para el lado contrario. Es más desconcertante para un chico cuando no ve ningún deseo de dónde agarrarse, ni siquiera para llevarle a la contra. Y pasa mucho eso ahora, chicos de 18 años que terminan y no saben para dónde rumbear, qué hacer con su vida, con su tiempo, con su amor. Y yo, a los 12 años, buscaba, se ve, algún deseo en mi padre. Y para mí atrapar algo del deseo de mi viejo era como ser el doctor Miyagi con los palitos chinos agarrando las moscas, ¿viste? Y agarré algo del deseo de mi viejo en relación al psicoanálisis. Él se había analizado en los años 70 y hablaba con cariño de aquel análisis que había hecho. Y tiene un hermano psicoanalista, que ya lo tenía en aquel momento, un hermano mayor de él, de quien hablaba él con admiración, sino con envidia. Y yo veía que además hacía guita, el tío Alberto. Yo veía que algo de eso también. Yo decía, mirá que no tiene jefe y hace plata. Y mi hermano, a su vez, un año mayor que yo, un año y medio, lo llevaban a ver a una psicoanalista, porque era un chico problema, ¿viste? Los chicos problemas siempre son problemas para las instituciones, para la escuela, para la familia. Pero en el caso de mi hermano la pasaba bárbaro él. Y yo sufría más que él, porque yo era un chico sobreadaptado al aparato escolar. Y era un chupamedia, era seño, era abanderado, era el mejor compañero. Y a veces esos chicos sufrimos mucho en silencio, porque nadie nos presta atención, porque como funcionamos,
Entonces yo sufría en silencio y el atorrante de mi hermano lo llevaban a una psicoanalista. Entonces la admiración por mi hermano me condujo también, me reforzó el interés por el psicoanálisis. Y mi vieja también fue determinante, porque mi vieja estuvo tan insistente en hacerme cambiar de parecer, en que no estudiara psicología, insistió tanto que me confirmó que era por ahí. Exactamente, ahí está, el deseo. Sí, sí, ahí sí. Mi vieja hasta llegaba a sobornarme, decía, pero te gusta la música, estudia música. Te compro libros. Una madre fomentando. Te compro discos. Con tal de que no sea psicoanalista, que sea músico, me decía. Y entonces de viejo a mí me parece que supe, se dio de poder juntar esos dos deseos indestructibles de la infancia, que no son necesariamente incompatibles, porque si bien son escenas de conversación muy disímiles, la de estar en el consultorio uno a uno, conversando discretamente, de conversar en un escenario con el histrionismo que requiere para sostener la atención del público, etc. Si bien son escenas disímiles, parece que pueden convivir. Y de hecho, tanto Freud como Lacan les gustaba también hablar en público, tener audiencia. No sé si hacían shows como los que considero yo que hago, pero está inspirado en ellos también. Tuve la suerte de sentarme en Viena, en el café donde iba el maestro a escribir, y en la mesa... ¿Cómo se llama? No me acuerdo, es conocido, sí. todo vidriado sobre el río, una cosa hermosa, y está la mesa donde se sentaba él a escribir y a hablar con la gente, una cosa, te juro, la experiencia más linda del mundo. Soy muy frágil de memoria para los nombres. ¿Qué músicas había en esa época en tu vida, a los 7, a los 5, tus viejos? ¿Escuchaban música? ¿Qué se escuchaba en tu casa? No, mis viejos no escuchaban un sorete. Ellos se ocuparon mucho de darme lo que necesita un niño para sobrevivir, digamos. Los cuidados, me llevaban a las actividades que quería, lo que necesitaba. Pero no me dieron la música, ellos. ¿No tenía un perfil artístico? No, mi viejo escuchaba música clásica, pero tampoco era un conocedor, un fanático. Ponía la radio clásica y no me compartía mucho ese objeto tampoco, no me invitaba a formar parte de ese disfrute. ¿Y dónde apareció la música? Y por mis hermanos. Tengo dos hermanos mayores y ellos fueron la ventana o el puente entre la familia y eso otro tan necesario. Y entonces lo primero que escuchaba era lo que escuchaban mis hermanos. Uno punk. Entonces yo escuchaba Sex Pistols a los 8 años, me ponía remeras de Sid Vicious, tenía la cadena con el candadito, imitaba a Sid Vicious. Y los Ramones, The Clash. Y mi otro hermano estaba muy copado con el tecno de los 80. Entonces le gustaba Erasure, Roxette, Depeche Mode también, Eurythmics. Y entonces estaba dividido entre los amores de ellos. Hasta que un amiguito del barrio, ya no era, fue compañerito de escuela muy temprano, después no, pero seguimos siendo amiguitos del barrio. Y en 7º grado me dice, mira, mi hermano trajo este compact, era de los compact. Y era 20 grandes éxitos de Sui Generis. Y ahí me partió al medio. Ahí me pasó algo distinto con la música. Pues me gustaba la música de mis hermanos. Pero ahí encontré algo que realmente me volvió loco. ¿El tango nunca te pegó? Sí. De hecho, a los 14, 15, me enamoré del polaco Goyeneche y escuchaba casi exclusivamente a él, aunque tenía otros cantores. Charlo, me gustaba mucho en esa época. Y fui a bailar tango también con una novia que tenía a los 15, con la que compartíamos el amor por Charlie. Casi era lo único que compartíamos, pero era bastante. Y hay una anécdota, ya se me preguntaste por el tango, pero déjame te cuente esta anécdota. Dale, por favor, dale. Con Lucía. Teníamos 15, ella un poquito más, 16, 17, o 14 y 16, bueno. Y sacamos la entrada para ver a Charlie en Rosario, en el Fundación Astengo. En marzo, ni bien salieron a la venta, el recital era en mayo. En abril nos separamos, mal, por estupidez, pendejada de chicos. Y alguna cagada que me había mandado yo seguramente, pues estaba yo con el culo sucio. Y no sabía qué hacer porque íbamos a ir los dos al recital, en segunda fila, en teatro, uno al ladito de otro, ¿viste? Más solo que con tu ex al lado. Claro. Y yo no sabía qué hacer, ¿viste? Tenía 14 años, ¿sabés? Si se saludaba, si qué hacía. Estaba ahí, ¿viste? Y lo miraba y no arrancaba más. Charlie no llegaba. En esa época Charlie se tomaba su tiempo para llegar a los recitales. Y mitad del recital me salté a primera fila
Menos por acercarme a Charlie que por huir de mi ex, me parece. Y ya se había configurado un cordón de patobicas, porque el escenario de ese teatro es bajo. Y entonces para separarnos de Charlie ya había un cordón de patoa. Entonces yo estaba con el pechito contra dos manos de patobicas. Y Charlie se arrodilla justo adelante mío cantando Promesa sobre el video. Con el micrófono inalámbrico, yo medio vestido de mujer, ¿viste? Charlie en los 90, año 98. Sí, 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 sí. Y Charlie se arrodilla ahí, y yo le tiré la mano y le agarré la pierna. Le agarré el fémur de Charlie, que era como agarrar esto, digamos. Así, le envolví el fémur con mi pequeño puño de chico de 14 años. Por supuesto me arrancaron la mano a los patobicas vigilantes, pero el enamorado obstinado volvió a la carga. Y cuando le vuelvo a agarrar el fémur, Charlie me sujeta la mano con la suya, que la mano de Charlie era una carpa de circo que me envolvió toda la mano y la vida, y me sujetó ahí abrazado a su pierna y siguió para que no me la saquen los patobas. Y yo estaba como loco, Charlie seguía cantando Promesa sobre el video con los ojos cerrados y teniéndome la mano en su pierna. Y yo estaba como loco, se me temblaban las piernas y la miro a mi ex, que me miraba así como... ¿Sos vos? Está todo bien, ¿viste? De pronto me arregló las cosas con mi ex, Charlie, fue glorioso. Y a la vez percibí, ahí yo digo que se me cayó un ídolo, porque hasta entonces Charlie era Dios para mí. Y ahí es como que lo vi humano, ¿viste? Tenerlo ahí cerca. La temperatura del cuerpo. Y a la vez me di cuenta que el tipo la estaba rompiendo con un bandón que sonaba alucinante. Y además se había dado cuenta que era la mano de una criatura, que no era ni de una piba, ni de una groupie, ni de un viejo, no sé, asqueroso. Era un pendejito que necesitaba agarrarse de esa pierna. Y el tipo leyó eso. Y digo, qué guaro. Salí más enamorado todavía. Qué loca la percepción de todos esos tipos que uno tiene que de verdad tienen otra dimensión de las percepciones, ¿no? Porque probablemente con lo que cualquier ser humano, luces, sonido, retorno, quilombo, gente y todo, tiene la sensibilidad de posar su mano sobre la mano de un niño, ¿no? Qué emocionante. Volviendo al tango, te escuché en algún momento hablar de los bares, que me emocionó escucharte. Y está el tango La ñata contra el vidrio, ¿no? Eso que sobre tus mesas que nunca preguntan, duré una noche el primer desengaño. ¿Qué lo parió? A mí el tango, te juro que me atraviesa y no puedo creer los chabones en esa época escribieron con esa pluma tan descarnada y a veces tan revolucionaria, ¿no? Porque ahora escuchamos tango, pero siempre le cuento a los chicos, a mis hijas y eso, que cuando yo veía que tenía, no sé, años 76, 77, a Pugliese, qué sé yo, que cabeceaban con el bandoneón, decía, boludo, esto es casi punk rock. Era otra cosa, ¿no? D'Arienzo cuando lo arengaba. No, boludo, una cosa tremenda. ¿Qué letras de qué autor de tango te gusta? Discépolo, indudablemente. Discépolo es el... Y también me gustan mucho los tangos de Horacio Ferrer, las cosas que ha hecho hoy con Piazzolla. Horacio Ferrer me gusta muchísimo, y cantado por el polaco. La balada del gordo triste. La balada del gordo triste. Vuelve loco. Sí, tan solo ha sido flaco con él mismo. También el tiempo es gordo y no parece. Las manos como patria. Qué poeta hermoso. Hay una biografía hermosa de Pichuco que escribe Horacio Ferrer, El Gran Troilo, donde cuenta cosas bellísimas del gordo. Hay una anécdota hermosa de que estaban después de tocar, se van a un bar a hacer el after y había uno que se había sumado, una especie de groupie, un lumpen que nadie conocía, un psicótico, croto, no sé qué, que estaba ahí dándole vuelta con una mosca encima al gordo y se ve que Ferrer medio celoso, ¿viste? Sí, una parte fifí. Sí, fifí ya es jovencito en esta anécdota, pero indudablemente ya era lo que iba a hacer. Dice que el gordo va al baño en un momento, dice que era de ir mucho al baño, Pichuco. Y que cuando va al baño se le cae un fajo de billetes a Pichuco. Y el croto lo junta y se lo guarda. Y Ferrer lo ficha. La cuenta Ferrer la anécdota. Y cuando vuelve el gordo del baño, la alcahuetea a Ferrer. Y yo, cuando usted se fue, yo. Y Pichuco le dice, ¿sabe lo que pasa, Horacio? A veces dar es tan difícil como recibir. Él le quería dar guita al tipo. Y no sabía cómo pero hacer. no lo quería humillar. Claro. No quería ponerlo en deuda. Tremendo. Quería que el tipo crea que se la encontró. Tremendo. Que no sepa que se la di yo. El placer de dar, ¿no? No de que
que sepa que, como los que hacen donaciones anónimas, pero que se entere todo el mundo. Claro. Y después hay otra bellísima también que cuenta que lo llevó a un programa de radio en Montevideo y que fue Pichuco con Goyeneche y con Grela, el guitarrista. Y se van, después del programa, se van de after, pena, ¿no? A las 5 de la mañana, el gordo borrachísimo, un miércoles de julio, frío. Y le dice, ¿usted se acuerda de, no sé, fulano, de José, un poeta allá de Montevideo? Sí, claro. Dice, ¿y sabe dónde vive? Sí, maestro, pero son las 4 de la mañana, el miércoles. Pero ¿sabe lo que pasa, Horacio? Le quiero cantar una serenata. Lléveme hasta su casa. Y anda a decirle que no a Pichuco a las 4 de la mañana. Lo llevó, fueron caminando y cuando llegan dicen, no había nadie en la calle. Y le dice a Grela, desenfunde, maestro. Y Grela empieza a tocar María, empieza a cantar el polaco. La gente en los balcones primero empieza, por supuesto, a putearlo y después Se da cuenta se de le lo que está ablanda el pasando. corazón y se quedan a escuchar, salen todos los balcones. Imagínate en la calle Grela y Goyeneche cantando María y el gordo se emociona, empieza a llorar, era muy llorón el gordo. Y le dice a Horacio, usted que conoce tanto, ¿de quién es este tango tan hermoso? Es suyo, maestro. Era de él. Tremendo. Le importaba tan poco la propiedad privada que no reconocía sus propias canciones. Hay una cuenta también Ferrer que Pichuco lo llamaba por ahí y le decía, Horacito, anda por ahí, sí, véngase hasta mi casa, que tenía un patio con una parra. Y dice que se ponía y le decía, usted me puede recitar o leer ese tango que me escribió, la milonga del Gordo Triste, ¿no? Dice que se lo decía y que el gordo cerraba los ojitos y miraba para arriba y que era como una cosa habitual en él, que estaba tan emocionado que lo llamaba a Ferrer para que le recitara. Por su pinta poeta de gorrión con gomina. Tremendo. Nunca conocí un tan vaquiano del alba. Tan vaquiano del alba. Que, vos sabés que siempre he entendido y creo, y no me gusta, sentir que Ferrer ha sido un poco valorado por el mundo del tango. No sé por qué, porque para mí está colgado de Mansi, de los Espósito, y siempre siento que el tango ha sido como injusto, ¿no? Con Ferrer un poquito, porque esas tradiciones artísticas como el flamenco, el tango, tiene esa cosa también medio rancia que les cuestan mucho las modernidades, ¿no? Y creo que Ferrer fue un poco víctima de eso. Sí, considerado un snob. Sí, el tango, bueno, lo que pasa es que en ese momento en que el tango era tendencia, era moda, tenía esos problemas, ¿no? Los puristas. Claro, y con el rock también pasó. Viste que ahora el rock es como, vuelve a ser un asunto más marginal, ¿no? Ya no está en el centro de la escena, ¿no? Ya, no sé, prendés una radio y no suena un tema del rock, no es lo más frecuente. Los chicos están renovando, escuchando otras cosas. Y entonces vuelve por ahí a tener el rock un lugar quizá más interesante. Qué lindo eso. A veces cuando los discursos tienen ese lugar medio oficial, con el psicoanálisis también ha pasado. El psicoanálisis cuando ocupa un lugar en el oficialismo se vuelve una resistencia al psicoanálisis. Le queda mejor el margen. No hemos brindado, no hemos tomado una copita de vino. Me gusta que no me gusta que no tome un poquito de vino mientras habla, porque es muy interesante escucharlo. Siempre me cupo una frase que en algún momento, y no sé si es tan correcta, que el dolor es falta de aceptación. ¿Qué piensa de eso? Es una frase hecha. A nosotros, viste, los psicoanalistas, bueno, somos primos de ustedes, los poetas. Nos gusta el esfuerzo por el bien decir. Entonces, cuando escuchamos esas frases, siempre le invitamos a quien la dice a que se explaye, ¿no? A que haga un esfuerzo mayor de poesía, de decir mejor aquello que quiere decir. La idea de la aceptación está demasiado sobrevaluada en el psicoanálisis norteamericano, en la psicología norteamericana, que siempre están velando por la adaptación, ¿no? Porque bueno, la cosa funciona. Entonces, que vos te adaptes, que aceptes, que asumas. Y el dolor, es muy interesante la distinción que hace Freud entre dolor y sufrimiento. Porque el dolor es el dolor y no hay mucho que hacer
con el dolor. No sé, bancarlo, vérselas con él. El sufrimiento para Freud es el dolor erotizado. Es cuando hay algo tuyo en juego, ¿no? Pues erotizado en el sentido que hay libido tuya puesta en ese dolor. Hay una relación tuya entre vos y eso que te duele. Así sea una cáscara de banana que pisás todos los días cuando salís de tu casa. Cuando vos entendés que entre vos y esa cáscara de banana hay una relación, que estás en una relación con una cáscara de banana, que esa cáscara de banana la pones vos sin darte cuenta todos los días, un instante, antes de pisarla y caerte de culo en la baldosa. Entonces, a nosotros nos interesa más el sufrimiento, en el sentido de que uno pueda preguntarse qué hay de uno en ese. Ahora, el dolor. Y a veces se carga mucho las tintas con la aceptación, por ejemplo, ¿no? Cuando te plantean las fases del duelo, ¿no? Y te ponen todo el itinerario que supuestamente el ensombrecido, el enlutado debería recorrer para hacer el duelo correctamente. Y en Freud el duelo es algo que no se termina nunca de hacer, porque uno en un duelo pierde algo irreemplazable, pierde algo de uno, que ese amor había inventado en uno y que nunca va a reencontrar en ningún otro lado. Y entonces el dolor a veces más que aceptarlo, no sé, hay que poder llevarlo, sí, hacer cosas con él, pero no es cierto también que a veces se carga demasiado las tintas con que con el dolor puedes hacer canciones, a veces, viste, cuando estás en el duelo, toda la libido va a parar ahí al trabajo de duelo y no tenés amor para repartir, para hacer canciones y escribir poemas. A mí hay una historia del duelo que me gusta mucho, que cuenta un psicoanalista francés, que Jean Alouche, que dice que dos amigos ingleses se iban siempre al pub después de laburar, se iban al after office a tomarse un whisky, cada uno a conversar, y un día empieza a ir uno solo. No más los dos, va uno y se sigue pidiendo los dos whisky el tipo. Y la moza, inquieta, le pregunta, discúlpeme, pero me da curiosidad, usted venía con su amigo, ahora viene solo, pero se pide los dos whisky. Lo que pasa es que murió mi amigo. Oh, lo siento mucho. Y sigue yendo el tipo y se pide los dos whisky. Y al tiempo se empieza a pedir uno solo. Va solo y se pide un solo whisky. Como corresponde. Bueno, aceptó que... De hecho, la moza le dice, discúlpeme, pero veo que finalmente hizo el duelo. No, dejé de beber. Se pedía el del amigo. Es buenísimo. Iba solo y se pedía el whisky del amigo. Altamente poético la anécdota. Entonces, claro, más que aceptarlo, bueno, inventarte alguna historia. Borges tiene ahí una cosa loca, como muchas de las cosas borgianas, que habla, ¿viste? El dolor, la desdicha, la desventura, ese viejo alimento de los héroes, dice. ¿Qué hay en uno que acepta el dolor, se puede disfrutar el dolor o no? Y disfrutar el dolor justamente es uno de los nombres de la neurosis. El neurótico es alguien que está enfermo de resolver el empuje a la satisfacción que tenemos. Los neuróticos, dice Freud, tenemos, todas las personas, tenemos un empuje a la satisfacción. Necesitamos satisfacción, ¿no? Te despertás y ya estás buscando, ¿no? Satisfacción. No está mal que así sea, porque nos falta satisfacción y eso nos motoriza a salir a la vida, ¿no? Si no estuviera en la supuesta plenitud que vende el ideal oficial de felicidad, por ejemplo, no tendría la necesidad de salir a buscar, a producir encuentros, a inventarse algún encuentro con algo. Entonces no está mal que salgamos a buscar la satisfacción. El tema es que esa búsqueda de satisfacción, la forma más barata, más fácil de resolverla, es en la propia ruina. El neurótico encuentra la posibilidad de encontrar satisfacción en su propio fracaso, en su propia ruina. Es lo que los psicoanalistas lacanianos llamamos goce, ¿no? Cuando vos encontrás satisfacción en contra tuyo. Entonces, en ese sentido, se puede disfrutar del sufrimiento, pero no es un disfrute consciente. Claro. No es algo que uno experimente conscientemente como algo satisfactorio, no. Uno lo experimenta como algo doloroso. Y de hecho va al consultorio a quejarse de cómo sufre de aquello que cuenta. Pero los psicoanalistas escuchamos cómo además de sufrirlo, lo goza, lo disfruta. Pero eso él no lo puede decir. Él puede decir cómo lo sufre. Y nosotros intentamos hacerle escuchar cómo lo goza. Y es un trabajo divertido.
¿Qué pensás de este nuevo mundo de las etiquetas, de las redes sociales y todo, que es fácilmente etiquetable cualquier persona? ¿Cómo lo vivís desde la...? Yo creo que siempre caigo en esta cosa del traductor, ¿no? Porque el traductor como imagen a mí me parece hermoso, una persona que tiene la capacidad de unir dos mundos y de generar algo nuevo. ¿Qué pasa con los pibes, con las etiquetas, con la necesidad de etiquetar y a la vez una noción autoimpuesta del no juzgamiento? Yo creo que el mundo va tendiendo a que conversemos menos de verdad. Es decir, que nos fundamos en versos lo menos posible, ¿viste? Vos te juntás con otro a versear, de verdad, a conversar y producís, en el mejor de los casos, una conversación verdadera, es decir, aquella que empieza a decir por sí misma, más allá de lo que tú y yo podríamos decir cada uno por su lado. Y cuando las personas se juntan a hablar aparecen, se juntaron Marx y Engels y mirá el quilombo que armaron, ¿viste? Entonces hay cierta tendencia a ponderar el individualismo, que cada uno se ocupe de su propia satisfacción, de su propia vida, que sea su propio jefe, que se ame a sí mismo y que nos juntemos menos, ¿no? Déjense de joder con las Amate vos primero, mucho, en exceso, y cuando te canses de amarte podés llegar a entender al otro. Claro. Qué paja, ¿no? Y es al revés, porque está bien lo del amor propio, pero vos te das amor a vos cuando andás bien afuera, cuando estás en una linda historia de amor. Claro, con amigos, con un amorcito, con tu negocio, con la gente que labura con vos, esta historia hermosa que me contaba del cariño que se tiene acá los laburantes de la gloria. Entonces después te tratás bien, y sí, te tomás un buen vinito, tranquilo, ¿no? Disfrutás de la vida. Ahora cuando andás mal afuera, cuando, no sé, por desengaño, por desamor, por traición, por duelo, porque no te están funcionando afuera bien las cosas, y ahí te tratás para el orto, ahí es difícil darte cariño. Ahí empezás a consumir cosas que muy bien no te hacen, o que consumís en exceso, o a destiempo, etcétera, te atendés mal, te tratás mal. Entonces, cuando cargan demasiado las tintas con el amor propio, Alexandra Cohen dice que es un ungüento, una psicoanalista porteña, muy interesante. Ella dice que es una crema que vos te pasás el amor propio que hace que el otro te resbale, ¿viste? Claro. Que no te duela, que no te haga nada. Y me parece que la promoción a mansalva de etiquetas hay que leerla en sintonía con esta tendencia a la individualización y a la no conversación. Porque, por ejemplo, a mediados del siglo pasado se inventó una nueva enfermedad que existe de los años 50, de lo que se conoce como la revolución farmacéutica del siglo XX, que se inventó la depresión. Antes no existía. Nunca nadie había dicho estoy deprimido. Antes se decía estoy triste. El tema es que la tristeza te conduce a la conversación. Cuando estás triste, tenés que salir de tu soledad, irte al bar a tomar un vino con un amigo y a conversar. La depresión se medica. La depresión es una patología y se trata en la farmacia. De hecho, le inventaron los laboratorios a la depresión. No digo que no exista la depresión, digo que antes no existía. Antes se llamaba melancolía, por ejemplo, en Freud, o en los griegos, de donde proviene el término. También las coleses, bilis negra, los griegos consideraban que era un exceso de bilis negra, y consideraron que la melancolía tenía que ver con la creatividad también. Nadie diría de un depresivo que está creativo. Un depresivo tiene que ir a la farmacia, tomarse la pastilla y volver a trabajar mañana a mañana porque tiene que rendir al 100 en la oficina. No puede quedarse en casa a deprimirse. Entonces, claro, lo de las etiquetas, parece que en gran medida tiene que ver. Por eso en el psicoanálisis nosotros somos enemigos de las etiquetas. No nos interesa, porque nos interesa que el diagnóstico lo hagamos conjuntamente en una conversación verdadera. Entonces el que viene por ahí dice, yo vengo porque soy bipolar. El psicoanalista dice, a mí qué me importa. ¿Y qué es eso? Le decís. ¿Cómo usted no sabe? No sé qué es su bipolaridad. Tiene 2 polar. Cuéntemela. Claro, cómprese otro. Muy bueno. Y bueno, cómprese otro. Esto es tripolar, entonces. Entonces, bueno, eso, nos reímos de las etiquetas y los invitamos a que hagan un esfuerzo por decir aquello que les falta decir para empezar a estar un poquito menos peor. Y sí, las etiquetas, bueno, vos mostrabas hoy, antes de iniciar esta conversación, antes de encender las cámaras,
al chileno que te gusta, ¿no? Que se reía de que, claro, cada vez, eso es la psiquiatría norteamericana, los manuales de psiquiatría oficial, el DSM-4, bueno, el 5, 6, bueno, que van saliendo, cada vez son más descriptivos, cada vez tienen más y más y más y van ampliando el catálogo y cada vez más específico. Y ahora todo es una patología, todo tiene un nombre de patología. Cualquier cosa que hagas entra en alguna casilla, seguramente. Claro, pero está la trampa también de que los chicos, con poca información y con ganas también de comunicarse y de recibir esta bestialidad de información permanente con algunas redes, tienen casi una... Es como la mosca en un embudo, ¿no? La necesidad de encajar en alguna de las patologías. Entonces te empezás a chequear todo el tiempo como el que busca que en esa tos en el Google, que busca el cáncer de pulmones, ¿no? Sí, sí, bueno, eso también porque uno cuando se puede clasificar también produce ese alivio rancio y del cual conviene desconfiar, ¿no? El alivio de estar entonces en una patología, porque paradójicamente es una manera de negar la propia locura y de normalizarse. Porque quien dice, soy bipolar, se desentiende un poco de su locura y de lo que realmente le pasa. En lugar de ponerse a vérselas, ¿no? A bancarse su efecto, como diría Charlie, ¿no? Poco se desentiende. Bueno, soy bipolar, ¿cuál es la pastilla que me toca? ¿No? ¿Cuál es la que me corresponde? Y hay un psicoanalista que se llama Jorge Hinkins, que a mí me gusta mucho, también porteño, que él dice, le llamamos depresivo a todo aquel que entra en contacto con su tristeza. Le llamamos maníaco a aquel que se entrega a la exaltación de una alegría. Pronto le vamos a estar llamando sano a aquel en quien sus pasiones y deseos adquieren el aspecto de una superficie líquida el día que no sopla la más mínima brisa. Nos llaman a ser normales, ¿no? O estás en alguna etiqueta o sos un normal, o un normópata, o un enfermo de normalidad. Y la vida solo es humana si hay algún lugar para tu locura, para la tuya, y para que la digas vos. Podría quedarme días hablando, pero sé que tenés Yo no. amigos, Yo también compromisos. podría quedarme días, pero los quilombos que voy a tener, tenemos que apagar los teléfonos, encerrarnos acá, dejarnos el sacacorcho a mano. Whisky y listo. Siempre tengo esta cosa, hay frases por ahí porque me gusta también gambetear la vida y creo también ser en cierto modo un traductor de poner lugares bonitos para que la gente sin darse cuenta esté en un lugar luminoso y lindo y que sea feliz y pueda en una copa de vino encontrar algo de sentido, ¿no? Y por ahí dice, la gloria no es un punto de llegada sino un estado en el alma. Me gusta siempre mirar esta cosa de la gloria desprovista del punto de llegada, sino del transcurrir el camino y compartir el camino. Este ratito del camino compartido con vos de verdad me da mucho sentido, me hace muy feliz. Qué bueno. Te agradezco muchísimo, Javi. Gracias. Yo te agradezco a vos. Este lugar realmente expresa tu pasión y tu gusto por buscar la gloria, ¿no? Porque a mí siempre cuando me preguntan, bueno, pero ¿y vos qué buscás, qué pretendés? Yo siempre digo la gloria, ¿no? Claro, ¿qué voy a andar diciendo? Guita, no sé, honor, poder, esa gilada, no. No quiere la gloria. El tema es que no sabemos bien qué es ni dónde está, ¿no? Por eso la seguimos buscando, ¿no? La gloria es también como un contenedor vacío donde uno lo puede ir rellenando con las fantasías del momento, con deseos que se van renovando. Pero siempre hay que apuntar a la gloria. Salud. Salud. Que las copas hablen por nosotros. ¿Qué puedo decir de este encuentro? Uno llega siendo una persona y se va haciendo una persona mucho mejor. Gracias, Javi. Gracias. Muchas gracias.